La lluvia caía como un velo gris sobre la ciudad de Guanajuato, transformando las calles coloniales en ríos de piedra mojada, donde los ecos de la soledad rebotaban entre los muros antiguos. Lucía caminaba por el callejón del Beso, su paraguas rojo brillante como una gota de sangre en la monotonía del temporal, mientras sus botas de tacón resonaban contra el empedrado. Era su primer viaje a esta ciudad legendaria, una semana de licencia de su trabajo como cardiocirujana en la Ciudad de México. Una búsqueda desesperada de algo que su vida ordenada, racional y completamente vacía no podía proporcionar. Sus colegas pensaban que estaba loca por abandonar su posición prestigiosa en el hospital más importante del país, por tomarse una semana libre en la mitad de un mes crítico. Pero nadie entendía que después de 10 años pasando quirófanos, salvando corazones que no sabían cómo amar correctamente, su propio corazón estaba muriendo silenciosamente. Guanajuato la llamaba, aunque no sabía exactamente por qué. Había heredado una casa aquí de una tía abuela que nunca había conocido, una estructura de 300 años construida en las faldas de las montañas, con muros de barro crudo y ventanas que miraban hacia un antiguo jardín salvaje. La abogada le había enviado las llaves hace 3 meses, junto con una nota escrita en letra temblorosa. Para mi querida sobrina Lucía, quien algún día entenderá que el verdadero corazón no está hecho de músculo y sangre, sino de recuerdos y elecciones. Lucía no había entendido el mensaje entonces y aún no lo entendía ahora. Pero había algo en esas palabras que la había llamado a este lugar, a esta ciudad de leyendas, donde las parejas se besaban en callejones angostos y los enamorados escribían sus nombres en las paredes de piedra. Si disfrutas de historias llenas de misterio, magia y romance que toque las fibras más profundas de tu corazón, no olvides suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Ahora, continuemos con el destino de Lucía. Cuando finalmente llegó a la casa después de una hora buscando entre las calles que parecían diseñadas específicamente para perder a los visitantes, Lucía se detuvo en la puerta de madera oscura, asombrada. La estructura era hermosa de una manera que trascendía la simple arquitectura. Cada piedra parecía haber sido colocada con cuidado, cada ventana se abría como un ojo hacia otra dimensión. El jardín que había imaginado era completamente diferente a la realidad. Rosas de un rojo profundo crecían salvajemente, sus pétalos aún mojados por la lluvia, y flores que Lucía no reconocía brillaban con colores que parecían imposibles, como si alguien hubiera pintado la naturaleza con un pincel que solo captura emociones. «Es hermoso», susurró para sí misma, pero las palabras sonaban inadecuadas. Hermoso era demasiado simple para describir lo que veía. Era como si la casa hubiera estado esperando por ella, como si sus muros conocieran el secreto que ella aún no había descubierto sobre sí misma. Abrió la puerta, y el aire que salió del interior olía a flores antiguas, a polvo de siglos, a algo dulce que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas sin razón aparente. La entrada era amplia y circular, con un piso de azulejos azules y blancos que formaban patrones geométricos que parecían danzar cuando los miraba. Había un espejo antiguo colgado sobre una mesa de madera oscura, y cuando Lucía se acercó, su reflejo le mostró a una mujer que no reconocía. Alguien más pálida, más triste, más hambrienta de algo indefinible que cualquier comida podría satisfacer. Fue entonces cuando escuchó la música. Era faint, apenas audible, como si viniera de muy lejos o de muy profundo, una melodía en una lengua que su mente no podía procesar, pero que su corazón entendía perfectamente.
Lucía siguió el sonido sin pensar, moviéndose a través de la casa como en un trance. Las habitaciones se sucedían una tras otra, cada una más extraña que la anterior. Paredes cubiertas de cuadros que mostraban escenas que juraba haber visto en sueños. Una mujer parada en una montaña durante una tormenta, un hombre con ojos que brillaban como obsidiana pulida, dos figuras danzando en una plaza desierta mientras el mundo ardía alrededor de ellas. Finalmente, la música la condujo a un patio interior que Lucía no había visto en su breve exploración anterior. Y allí, bajo el dosel gris de la lluvia, estaba él. Un hombre sentado en un banco de piedra cubierto de musgo, tocando lo que parecía ser un violín hecho de luz solidificada y esperanza quebrada. Tenía el cabello negro como la medianoche. Su piel llevaba un tono que podía ser palidez o podía ser inmortalidad, y sus ojos eran del color del corazón de una rosa roja, un rojo tan profundo que parecía contener universos enteros. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía, él dejó de tocar. La música no cesó, sin embargo. Continuó como si hubiera adquirido vida propia, fluyendo a través del aire como agua. «Finalmente viniste», dijo el hombre, su voz como el sonido del viento atravesando ruinas antiguas. «Esperé 100 años por este momento. 100 años de cada primavera sin ti, de cada noche sin tu presencia». Lucía quiso hablar, quiso gritar, quiso correr de este lugar que no tenía ningún sentido. Pero su cuerpo no respondía a sus órdenes. Estaba paralizada, no por el miedo, sino por un reconocimiento profundo, como si su alma reconociera a este extraño de una manera que su mente no podía procesar. «¿Quién eres?», logró susurrar finalmente, su voz apenas más fuerte que el sonido de la lluvia. El hombre se puso de pie lentamente. «Me llamo Raúl», dijo, acercándose a ella con una gracia imposible que no dejaba huella en el agua. «Aunque me han llamado muchos nombres a lo largo de los siglos. Pero para ti siempre he sido alguien que espera». Se detuvo a una distancia segura de ella, y Lucía vio que sus manos temblaban. «Debo parecer loco», continuó, sus palabras cargadas de siglos de soledad. «Una mujer a la que no conoces, en una casa que heredó de una pariente que nunca mencionó, recibida por un extraño que habla de 100 años, y cuerpos que no dejan huellas. Pero tienes que creerme cuando te digo que todo tiene sentido, todo tiene una razón. Incluso si esa razón está escrita en sangre y magia, en sacrificio y amor». Lucía retrocedió, pero su espalda chocó contra la pared húmeda. «Esto es un sueño», dijo, pero su voz carecía de convicción. «He trabajado demasiadas horas. He dormido mal demasiado tiempo. Estoy imaginando esto». Raúl extendió su mano, y cuando sus dedos rozaron el aire, las gotas de lluvia que caían se detuvieron en el espacio, suspendidas como cristal transparente. «¿Sigue siendo un sueño?», preguntó suavemente. Lucía observó fascinada mientras movía su mano y la lluvia se movía con él, formando patrones geométricos en el aire. Cuando bajó su mano, las gotas cayeron de nuevo como si despertaran de un trance. «¿Qué eres?», preguntó Lucía, y esta vez no fue una pregunta sino una afirmación de algo que ya sabía. «No eres humano». Raúl sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Soy tanto como cualquier humano, y mucho menos», respondió. «Soy un defensor de corazones, un guardián de la magia que fluye a través de las emociones humanas. Y estoy vinculado a esta casa por un pacto que hicieron mis ancestros con tu bisabuela hace más de 100 años». «Un pacto», repitió Lucía, como si fuera Raúl una palabra asintió extranjera. Y le hizo un gesto para que lo acompañara. «Ven, tengo algo que mostrarte».
La verdad que ha estado esperando por ti. Con una mezcla de terror y fascinación, Lucía lo siguió de regreso a la casa. Lo condujo a través de pasillos que juraban no existían momentos antes, subiendo escaleras de caracol que parecían subir hacia el infinito. Finalmente llegaron a una habitación en la torre más alta de la casa, y cuando Raúl abrió la puerta, Lucía sintió que el mundo se detenía. La habitación era redonda, con paredes completamente cubiertas de fotografías, desde las más antiguas en blanco y negro hasta las más recientes en color, y en cada fotografía ella se veía a sí misma, la misma cara, los mismos ojos, la misma alma en diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes cuerpos, pero siempre la misma esencia. ¿Qué es esto?, susurró, acercándose a las fotos con pasos temblorosos. Estas no soy yo. Oh sí, pero no. Raúl se quedó de pie en el umbral, como si no pudiera entrar completamente en ese espacio de recuerdos. Son tú, confirmó suavemente. Eres la misma alma, reencarnada una y otra vez. Te llamaste Juana en 1850 y moriste en el parto. Te llamaste María en 1900 y moriste en una epidemia. Te llamaste Elena en 1950 y sufriste un accidente automovilístico. Y cada vez yo estaba aquí, guardando estos momentos, estos recuerdos de ti, esperando que volvieras. Lucía se dio vuelta hacia él, sus ojos anchos de shock. Eso es imposible, dijo, pero ya no sonaba tan segura. No, la reencarnación no es real. La ciencia no lo respalda. La ciencia es solo la verdad que los humanos se han permitido medir, respondió Raúl. Hay verdades que están más allá de la medición, verdades que solo se conocen a través del corazón. Tú lo sabes, Lucía. Tus manos han tocado corazones humanos durante años, has sacado el daño de sus cuerpos, has sabido cuándo un corazón será salvo y cuándo está destinado a morir. ¿Cómo una máquina lógica haría eso? ¿Cómo alguien sin conexión con algo más grande de sí mismo lograría eso? Lucía se sentó en el piso de la torre, sus piernas ya no capaces de sostenerla. ¿Y tú?, preguntó mirando hacia arriba a Raúl. ¿Qué eres tú exactamente? ¿Cuántos años has estado aquí? Raúl se sentó a su lado, y por primera vez Lucía vio cansancio en sus rasgos. Soy del pueblo azteca, aunque esa palabra es imprecisa, comenzó. Nací en 1450, hijo de un sacerdote dedicado al dios de los corazones, Ometeotl. Mis padres me entrenaron para proteger la magia del corazón, para mantener vivo el amor en un mundo que siempre intenta destruirlo. Cuando los españoles llegaron, nuestra civilización fue destruida, continuó, su voz cargada de dolor ancestral. Pero la magia del corazón no murió, se adaptó, se escondió, se reinventó. Mi tarea también se reinventó. En lugar de servir en templos, serví en casas como esta, protegiendo a aquellos que portaban el marcado del corazón. Y tú llevas ese marca, Lucía. Lo has llevado a través de cada reencarnación. Eres lo que llamamos un guardián del latido, un alma que ha sido elegida para traer curación a otros, para sanar los corazones rotos. Durante 100 años he guardado este lugar esperando tu regreso, porque sé que esta es la encarnación donde finalmente lo entenderás. Lucía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no sabía exactamente por qué lloraba. ¿Entender qué?, preguntó. ¿Qué es lo que se supone que debo entender? Raúl tomó su mano delicadamente, como si fuera el objeto más frágil del universo. Que el amor no es una enfermedad para ser curada, ni una debilidad para ser superada. Es el corazón verdadero del existir. Es más real que cualquier lógica, más fuerte que cualquier ciencia. Tu bisabuela hizo un pacto conmigo hace más de 100 años. Le daría el don de vivir vidas infinitas, de reencarnarse una y otra vez
Si su linaje prometía que cuando el alma correcta regresara, comprendería y aceptaría este regalo. Tú eres esa alma, Lucía, y la pregunta es, ¿aceptarás? Lucía pasó la noche en la casa, durmiendo en una cama que parecía hecha de sueños, ella misma, en una habitación donde los sueños que tenía parecían más reales que la vigilia. Vio a sus vidas pasadas, Juana amando a un hombre que su familia no le permitía amar, muriendo de parto a los 19 años, con el nombre de su amante en los labios. María convirtiéndose en enfermera durante la epidemia de gripe, curando a otros mientras ella misma se enfermaba, muriendo no de la enfermedad, sino del despecho de perderse su propia boda. Elena siendo la médica de su generación, salvando vidas, pero sacrificando la suya, muriendo en un accidente cuando conducía a casa desde el hospital donde había pasado demasiadas horas. Y en cada vida Raúl estaba allí, como un fantasma en los ojos de los hombres que ella amaba, como una presencia en el aire que la protegía, como un recuerdo que su alma no podía olvidar, aunque su mente no lo reconociera. Cuando despertó al amanecer, Raúl estaba sentado en una silla cerca de su ventana, mirando el jardín salvaje, mientras la lluvia de la noche pasada había dejado un manto de bruma. «Buenos días», dijo suavemente cuando sintió que ella despertaba. «He traído té. Es una receta de tus vidas pasadas, algo que siempre te has hecho a ti misma para calmar la ansiedad del corazón». Lucía se sentó, y el aroma del té fue transportado a un recuerdo que no debería tener. Se vio a sí misma como María, preparando este mismo té para sus pacientes. Tomó el té y supo exactamente cómo debería saborear. Dulce, pero con un toque amargo, reconfortante, pero también desafiante. «¿Por qué?», preguntó mientras bebía. «¿Por qué has esperado todo este tiempo? Si esto es verdad, si yo realmente he reencarnado una y otra vez, ¿por qué no te revelaste antes? ¿Por qué no ayudaste a Juana o a María o a Elena?» Raúl miró hacia el jardín, su rostro triste. «Porque el amor verdadero requiere elección libre, no imposición. Si hubiera interferido, si hubiera tratado de cambiar el curso de tus vidas pasadas, habría destruido la magia que está en el corazón del pacto. Tuviste que vivir esas vidas, sufrir esas muertes, aprender esas lecciones. Porque solo a través del dolor se puede realmente entender el significado del amor. Y solo cuando tu alma haya vivido suficientes vidas, cuando haya aprendido suficientemente, podría regresar en una forma que pudiera elegir verdaderamente, sin las limitaciones del destino que otras encarnaciones tenían. ¿Y ahora?», preguntó Lucía. «¿Ahora puedo elegir?». «Sí», respondió Raúl, girándose para mirarla directamente. «Ahora puedes elegir». Los días que siguieron fueron los más extraños y maravillosos que Lucía había experimentado. Raúl comenzó a enseñarle sobre la magia del corazón, cómo cada latido es en realidad una conexión con cada otro latido en el universo, cómo la compasión es la forma más alta de poder, cómo el sacrificio es el idioma que hablan los dioses. Demostró cómo meditar en la presencia del corazón, cómo sentir la energía que fluye a través de todos los seres vivientes, cómo comprender que ella no estaba separada del mundo, sino completamente entrelazada con él. Y lentamente, Lucía comenzó a cambiar. Su mente científica no desapareció, pero se expandió. Comprendió que la ciencia y la magia no eran opuestos, sino diferentes lenguajes para describir la misma verdad. El quinto día, mientras caminaban por el jardín que parecía cambiar sus flores cada vez que la miraba, Lucía se detuvo abruptamente. «¿Qué sucede si digo que no?», preguntó. «¿Qué sucede si digo que todo esto es demasiado?
que simplemente quiero regresar a mi vida en la Ciudad de México, a mis cirugías y mis apartamentos y mi existencia cómoda e insensibilizada? Raúl paró de caminar. Entonces puedes hacerlo. Te permitiré regresar. Nunca más me verás. Nunca más recordarás que viviste vidas pasadas o que en el corazón de Guanajuato hay un hombre que ha estado esperando por ti durante 100 años. ¿Realmente?, preguntó Lucía, sin consecuencias, sin culpa, simplemente libre. Completamente libre, confirmó Raúl. Y luego, con una voz que parecía venir del fondo de océanos de dolor, pero no seré capaz de esperar tanto tiempo nuevamente. Tu próxima encarnación llegará dentro de un siglo. No creo que pueda sobrevivir a otro siglo de espera. Lucía sintió algo quebrarse en su pecho al escuchar esas palabras. No era miedo, sino compasión. No era obligación, sino reconocimiento. Se acercó a Raúl lentamente, como si fuera un animal salvaje que podría desaparecer si se asustaba. Cuando llegó a él, tomó su rostro entre sus manos y vio que sus ojos rojo profundo estaban llenos de lágrimas. «Si eres un ser mágico que ha vivido más de 500 años», preguntó, «¿por qué lloras?» «Porque el tiempo me ha hecho más humano, no menos», respondió Raúl. «Y el corazón humano es capaz de sentir un dolor que la inmortalidad nunca podría aliviar». Lucía lo besó entonces, y fue como si despertara de un sueño. El beso fue familiar y completamente nuevo, como si hubiera besado este rostro 1000 veces y nunca antes. Pudo sentir en ese beso cada vida que había vivido, cada muerte que había muerto, cada lágrima que había llorado esperando, sin saber que estaba esperando. Cuando se separaron, la lluvia había regresado, pero esta vez parecía diferente. No era una lluvia triste, sino una lluvia de bendición, como si el cielo mismo celebrara su reunión. «He tomado mi decisión», dijo Lucía, su voz firme. «Voy a quedarme. Voy a aprender. Voy a abrirme a esta magia, a este amor, a esta vida que es completamente diferente de la que he estado viviendo». Raúl la abrazó entonces con una ternura que hizo que todas sus defensas se desmoronaran. «Te amo», susurró contra su cabello. «He amado tu alma a través de 100 años de reencarnaciones. He amado la versión de ti que vive en Juana. He amado la María que fue enfermera. He amado la Elena que fue doctora. Y ahora amo a Lucía, la cirujana de corazones, que finalmente entiende que el verdadero corazón no está en el pecho, sino en el espacio infinito que une a todas las almas». Esa noche, la casa pareció transformarse. Las paredes brillaban suavemente, las flores en el jardín emitían una luz que parecía ser su propia luminiscencia. Raúl y Lucía pasaron las horas de oscuridad hablando, tocándose, descubriendo el uno al otro, no solo como amantes, sino como almas gemelas que finalmente se habían encontrado. Él le contó historias del México antiguo, de templos que se elevaban tan altos que parecía que tocaban las estrellas, de un tipo de magia que era mucho más antigua y poderosa que cualquier cosa que el mundo moderno comprendiera. Y ella compartió sus historias de cirugía, de las vidas que había salvado y de los corazones que había tocado con sus manos. Pero mientras crecía su amor, también crecía una amenaza que Lucía no podía ver, pero que Raúl sentía en cada fibra de su ser mágico. Había fuerzas antiguas que no querían que ellos estuvieran juntos, que veían en su unión una amenaza para el equilibrio del mundo. Una noche, una semana después de que Lucía llegara, la casa fue atacada. No fue un ataque físico, sino espiritual. Las paredes comenzaron a susurrar, las flores en el jardín se marchitaron, y el aire se llenó de una presencia oscura que parecía querer consumir todo lo que era bueno. «¿Qué es esto?», gritó Lucía, aferrándose a Raúl.
«Son los guardianes de la separación», respondió él, y ella pudo escuchar el miedo en su voz por primera vez. Seres que fueron creados hace siglos para asegurar que las almas no encontraran a sus parejas verdaderas a través de las reencarnaciones. «¿Por qué harían eso?», preguntó Lucía. «Porque el amor verdadero es el poder más grande del universo», explicó Raúl mientras se movía por la casa cubriendo las ventanas con símbolos mágicos. «Es más fuerte que la muerte, más poderoso que la magia misma». Aquellos que quisieron mantener el control del mundo sabían que si las almas gemelas se encontraban, si el amor verdadero se manifestaba en su forma más pura, el orden establecido se desmoronaría. Y yo fui entrenado durante siglos para proteger a aquellos que buscaban a sus parejas verdaderas, pero nunca ha habido un ataque como este. Los siguientes días fueron una batalla por su amor. Lucía descubrió que ella también tenía poderes mágicos, que su sangre llevaba la marca del pacto que su bisabuela había hecho. Su sangre era literalmente roja, pero también brillaba con una luz dorada cuando estaba en peligro, la manifestación física de su corazón protegiendo lo que amaba. Con Raúl enseñándole, ella aprendió a tejer protecciones con su mente, a crear escudos mágicos con su voluntad, a canalizar el poder del corazón en formas que la medicina jamás podría enseñarle. Juntos lucharon contra los guardianes y lentamente los repelieron, pero la victoria fue incompleta. «Regresarán», dijo Raúl cuando finalmente el ataque cesó, «y la próxima vez serán más fuertes». «¿Qué hacemos?», preguntó Lucía. «Tenemos una opción», respondió Raúl. «Podemos vincular nuestras almas permanentemente». «¿Qué significa eso?», preguntó Lucía. «Significa que ya no seré humano en ningún sentido», explicó él. «Significaría que tomaría una parte de tu sangre mágica y la vincularía con la mía, creando un lazo que no podría ser roto incluso por los guardianes». «¿Significa que morirías?», preguntó Lucía, su voz temblorosa. «No», respondió Raúl. «Significa que ambos viviríamos. Pero no sé cuánto tiempo». Sin dudarlo, Lucía extendió su muñeca y pidió a Raúl que tomara su sangre. Cuando sus colmillos tocaron su piel, ella sintió una conexión más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como si sus almas estuvieran danzando una con la otra, sin barreras, sin secretos, completamente entrelazadas. El ritual terminó cuando el cristal carmesí en el corazón de la casa brilló con una intensidad que hizo que todos los vidrios vibraran. Cuando abrieron los ojos, ambos sabían que habían cambiado de una manera fundamental. Raúl agora tenía un latido de corazón, algo que había perdido hace siglos. Pero el latido de su corazón estaba sincronizado con el de Lucía, tan conectados que cuando uno latía, el otro latía exactamente al mismo ritmo. «¿Cómo lo sientes?», preguntó Lucía. «Como si finalmente estuviera vivo de verdad», respondió Raúl. «Después de 500 años, finalmente siento que estoy viviendo». Juntos, permanecieron en la casa durante el mes siguiente, aprendiendo uno del otro. Lucía enseñó a Raúl sobre medicina moderna, sobre cómo la ciencia había comenzado a descubrir lo que la magia siempre había sabido. Y Raúl enseñó a Lucía sobre la historia profunda de México, sobre los orígenes de la magia que corría a través de sus venas. Se amaban no solo con sus cuerpos, sino con sus almas, cada noche bajo el cielo de Guanajuato, que parecía hacerse más brillante conforme pasaban los días. Pero el mundo exterior comenzó a demandas respuestas. El hospital en la Ciudad de México buscaba a Lucía, preguntándose dónde se había ido. Sus colegas estaban preocupados, no tenían noticias de ella desde hace más de un mes. Lucía supo que no podía vivir completamente en este mundo mágico indefinidamente.
Tenía una vida que continuar, pacientes que salvar, una carrera que seguir. «Tengo que regresar», le dijo a Raúl una noche, mientras yacían juntos en la cama que parecía estar hecha de nubes. Raúl no respondió inmediatamente. Ella podía sentir su corazón acelerarse a través del vínculo entre ellos. «Lo sé», finalmente dijo. «He sentido que este tiempo llegaba, pero eso no significa que esté listo para dejarte ir». «No me estoy yendo para siempre», prometió Lucía. «Nunca te dejaré para siempre, pero tengo que ir y explicar por qué desaparecí. Tengo que despedirme adecuadamente de mi vida anterior». «¿Y luego?», preguntó Raúl. «¿Luego regresas a mí?». «Sí», confirmó Lucía. «Luego vuelvo a casa». El viaje de regreso a la Ciudad de México fue como atravesar fronteras entre mundos. Lucía se encontró observando la ciudad como si fuera la primera vez que la veía, viendo el dolor en los ojos de las personas que pasaban, la falta de conexión entre los seres humanos que caminaban al lado del otro sin realmente verse. Su apartamento se sentía como una jaula después de la libertad que había experimentado. Pero fue a la reunión con sus superiores en el hospital. «Señora Lucía», dijo el director, su cara seria, «hemos estado profundamente preocupados. Su desaparición fue repentina y sin explicación. Como médica de reputación excepcional, esperábamos que tuviera la cortesía de informarnos». Lucía respiró profundamente. «Tuve una emergencia familiar», mintió, aunque en cierto sentido era verdad. «He pasado el mes resolviendo asuntos que requirieron mi atención completa». El director la miró con desaprobación. «Bien, ya ha regresado. Se le ha excusado de sus responsabilidades anteriores durante 2 semanas, mientras se readapta. Puede comenzar nuevamente en la próxima rotación de urgencias». Los días siguientes fue difíciles. Lucía intentó trabajar. Intentó ser la doctora que había sido, pero algo había cambiado fundamental en ella. Ve a los corazones de los pacientes no solo como órganos a ser reparados, sino como centros de emoción, historia, alma. Algunos pacientes notaron el cambio y reportaron que se sentían curados no solo físicamente, sino emocionalmente. Otros pensaban que algo estaba mal con ella, que quizás su desaparición la había traumatizado de alguna manera. Su mejor amiga, Diana, finalmente la forzó a confesar. «¿Qué está sucediendo contigo?», preguntó Diana en un café después del turno. «Has estado diferente desde que regresaste. No pareces la misma Lucía que conocía». Lucía consideró mentir, pero descubrió que no podía. «He conocido a alguien», admitió, «y mi vida ha cambiado de una manera que no puedo realmente explicar». Diana sonrió, esperando historias de romance ordinario, pero cuando Lucía compartió más detalles, su expresión cambió. «¿Esperas que crea en reencarnaciones y magia?», preguntó incredulidad. «No», respondió Lucía, «pero creo que vale la pena que lo intentes». Y entonces, una noche, ocurrió algo que cambió todo. Lucía fue llamada a urgencias para un caso especial. Una niña de 10 años que había sufrido un accidente a los que todos los médicos pensaban que era fatal. Su corazón estaba dañado más allá de lo que cualquier cirugía normal podría reparar. Lucía entró en la sala de operaciones y colocó sus manos sobre el pequeño corazón. Y luego hizo algo que ningún doctor debería hacer. En lugar de operarla convencionalmente, canalizó la magia que Raúl le había enseñado a través de su cuerpo hacia el corazón de la niña. Lo hizo en silencio, sin que nadie en la sala se diera cuenta. Sus colegas vieron solo un procedimiento normal de cirugía, pero en realidad, Lucía estaba tejiendo magia de corazón, reparando no solo el daño físico, sino las heridas emocionales que el trauma había dejado en el alma de la niña. Cuando la niña despertó, todos se sorprendieron.
Su corazón había sanado completamente, mejor de lo que debería haber sido posible. Los colegas de Lucía la miraban asombrados, llamándola un milagro. Pero Lucía sabía la verdad. El verdadero milagro era que finalmente podía usar ambos dones que poseía, la medicina y la magia, juntos. Esa noche se fue del hospital y no regresó. En su lugar, dejó una carta de renuncia formal, explicando que había decidido seguir un camino diferente. Sus colegas fueron nuevamente choqueados, pero Lucía sabía que era la decisión correcta. Condujo de regreso a Guanajuato, a la casa que esperaba, al hombre que la había esperado 100 años. Cuando llegó, Raúl estaba esperándola en el patio, en el lugar donde se habían conocido. «Regresaste», dijo simplemente, como si no hubiera ninguna duda en su mente de que lo haría. «Siempre regreso a ti», respondió Lucía, y así comenzó su verdadera vida juntos. En los años que siguieron, Lucía abrió una pequeña clínica en Guanajuato donde realizaba milagros cotidiano. Pacientes que venían con condiciones que la medicina moderna no podía curar se iban sanados, muchas veces sanados no solo físicamente sino mentalmente, espiritualmente. Raúl trabajaba junto a ella, siendo su asistente, su confidente, su amor. La casa que había pertenecido a su bisabuela se convirtió en un faro de esperanza en las montañas de Guanajuato. Y cuando los guardianes regresaban ocasionalmente para desafiar su amor, Lucía y Raúl los repelían juntos, su vínculo siendo mucho más fuerte de lo que nadie jamás había imaginado. Años después, cuando Lucía tenía 70 años y Raúl parecía tener 35 debido a la magia que fluía a través de ellos, ella preguntó, ¿alguna vez lamentas haber esperado tanto tiempo? Raúl sonrió y besó su frente. Nunca, respondió, porque cada segundo de espera fue compensado 100 veces sobre cuando finalmente estuvimos juntos. Y así, la historia del corazón de sangre llegaba a su fin, no con un final, sino con un comienzo. El comienzo de una vida infinita de amor, en una casa en las montañas de Guanajuato, donde dos almas finalmente habían encontrado el lugar donde pertenecían.